7 señales reveladoras que has traicionado la confianza sagrada de Dios, sin saberlo. En el tercer año de Joacim, cuando la sequía apretaba como una serpiente voraz en las tierras de Israel, la voz del profeta resonaba, evocando sombras del pasado. Elías, un hombre de Dios en las montañas de Judea, cargaba en su pecho un corazón desgarrado por dudas. Desde la cima del monte Carmelo, contemplaba el suelo quebrado, al que la lluvia había olvidado, y su alma se sentía como un desierto estéril. La historia del antiguo Elías, quien enfrentó con fervor a los profetas de Baal, se desvanecía en su mente sombría. La sequía había traído consigo no solo la falta de agua, sino un tipo de hambre más feroz, la de fe. Con ojos cansados, buscaba en la profundidad de su ser las promesas de Yahvé, pero solo encontraba ecos de una confianza perdida. Recordaba las aves del cielo que habían alimentado al profeta Tisbita, y el dolor de saber que había cedido ante la desesperanza comenzaba a asfixiarlo. La tentación de los cultos paganos se expandía en su pueblo, arrastrando a sus hermanos hacia la adoración de ídolos, y el lamento de su espíritu resonaba entre ellos. Mientras Elías meditaba en las Escrituras, un silencio inquietante lo envolvía. Su conexión con la ley de Moisés se estaba desvaneciendo como la luz del día, y cada día que pasaba sin volver a la pureza de la adoración verdadera, sentía que el vacío de su alma se hacía más amplio. Era un laberinto oscuro en el que las sombras se convertían en su única compañía. Buscó consuelo en los lugares prohibidos, donde los ecos de ídolos seducían su mente cansada. Durante uno de esos momentos oscuros, su amigo Benjamín se acercó, llenando la atmósfera con su voz grave pero llena de compasión. Elías, no olvides al Dios que te guió. ¿Recuerdas el maná en el desierto? Esas palabras penetraron como un rayo en su corazón. Un fuego de arrepentimiento comenzó a arder dentro de él, acudiendo de inmediato a la súplica del Salmo 51, clamando por un corazón limpio y un espíritu renovado. Sin embargo, la verdad era ineludible. Cada año que las lluvias se negaban a llegar, veía a su comunidad sufrir en silencio. La angustia de su gente lo apretaba por dentro. Cada grito ahogado se convertía en un eco que lo llamaba a la acción. Había traicionado un mandato sagrado: cuidar del prójimo, y en su búsqueda personal de redención, había ignorado el sufrimiento de aquellos que lo rodeaban. A medida que Elías se adentraba en la oscuridad de las montañas, una voz interior clamaba por respuestas. Un ferviente clamor brotó de su corazón, mientras el cielo se cubría de nubes amenazantes. ¿Puede Dios restaurarme? La brisa sopló en la montaña, sugiriendo un cambio, y en ese susurro, una chispa de esperanza y certeza comenzaba a encender su alma, llenándolo de un anhelo ferviente por volver a ser el mensajero de la verdad divina. En medio de su lucha, se percató de que el poder de Dios aún podía transformarlo, pero la incertidumbre de lo que vendría lo mantenía alerta. ¿Sería capaz de dejar atrás sus dudas? La espera era aterradora y dulce a la vez, una promesa de redención ante el rostro de su Creador. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con el viento agitando su túnica, Elías se sintió llamado a la cima de una colina. La batalla entre la luz y la oscuridad estaba en su punto más alto, y allí fue donde se enfrentaría a las profundidades de su propia traición. La montaña parecía cobrar vida, y en medio de la agitación, se sintió como si el mismo cielo lo estuviera observando. Elías sabía que una decisión monumental aguardaba su corazón, y en la negrura de la noche, la historia de su vida estaba a punto de ser reescrita. ¿Encontraría la luz y la restauración que anhelaba en el abrazo de su Dios soberano? Elías se encontraba en la cima de la colina, donde el aliento del viento le recordaba que los cielos estaban en constante movimiento, al igual que su corazón. La noche era densa,
pero no tanto como la sombra de duda que lo había mantenido cautivo por tanto tiempo. En su corazón sentía un clamor profundo, un deseo ardiente por la restauración, no solo de su propia fe, sino de toda una nación al estruendo de la voz de Dios. «Oh Dios de Israel», clamó Elías, levantando sus manos en un acto de rendición. «He fracasado y, sin embargo, ¿podrías perdonarme?» En ese instante, un eco resonó en su ser. No era simplemente el eco de sus palabras, sino la respuesta divina que aguardaba en las alturas. La noche, aunque oscura, parecía brillar con la promesa de transformación. De pronto, el silencio fue interrumpido por el rugido de un trueno distante. Elías sintió que cada gota de lluvia que caía desde las nubes oscuras era un recordatorio de las misericordias de Yahvé, que son nuevas cada mañana. Su corazón palpitaba con una mezcla de temor y esperanza, mientras la realidad divina se manifestaba ante él en la tremenda belleza de lo desconocido. El ruido de las gotas resonando sobre las rocas parecían acordes de un canto que lentamente empezaba a llenar el aire. «Elías», una voz suave como susurros en el viento lo alcanzó. Era familiar y a la vez sobrecogedora. En su mente, recordaba la voz de Dios que había escuchado en los años pasados, en las llamativas apariciones, en los momentos de angustia. «¿Por qué estás aquí?», preguntó la voz. La palabra de Dios no era únicamente un reto, sino un llamado al arrepentimiento y la redención. «He sido infiel, Señor, dudando de tu bondad y abandonando a tu pueblo a las tinieblas. Pero hoy, en este insistente desierto de mi alma, me vuelvo hacia ti», confesó Elías, su voz quebrantada por la sinceridad. «Levántate», respondió la voz. «He escuchado el clamor de mi pueblo, y a través de ti, operaré grandes maravillas. Los corazones de los israelitas están atrapados en la oscuridad de la idolatría, mas un verdadero profeta será el que regrese a ellos y les muestre el camino». Mientras lo decía, una luz empezó a derramarse desde el cielo, envolviendo la cima de la colina con un resplandor que iluminaba el panorama, prometiendo también una nueva esperanza sobre Israel. Elías, aún temblando, sintió la fuerza del Espíritu de Dios renovando su corazón, recordándole su llamado con poder. Su misión no era simplemente entre los suyos, sino de ser el portador de la llama de fe que guiaría a la nación de regreso a la adoración genuina. En ese instante, Elías comprendió su propósito. No solo debía actuar por sí mismo, sino guiar a su gente a un encuentro verdadero con Dios. La decisión de avanzar hacia lo desconocido estaba ante él, y el peso de la llamada divinamente pronunciada lo sacudía con pasión. «Id, y anuncia lo que has visto y oído», le instruyó la voz, resonando en su ser. «Llama al pueblo al arrepentimiento, así como yo he llamado a ti. El fuego del cielo volverá a caer sobre el altar si hay esperanza en el corazón de un pueblo». Con el corazón lleno de la promesa y una visión resplandeciente ante sus ojos, Elías sintió que un nuevo capítulo de fe se abría. El temor y la desesperanza se desvanecían, y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza se alzaba como un viento nuevo. «Señor, estoy listo», exclamó Elías, mientras las nubes comenzaban a moverse con urgencia en el firmamento, como si el cielo mismo estuviera preparado para desatar su bendición. Así, la soberanía de Dios se manifestó en esa colina, y la historia de Elías estaba a punto de entrelazarse una vez más con la historia de su pueblo. Las olas de cambio se aproximaban, pero aún quedaba un misterio profundo por resolver. ¿Cuál sería el siguiente paso del divino escenario ya en marcha? ¿Qué tipos de pruebas o milagros aguardaban a Elías en su confrontación con aquellos que se habían alejado tanto de los caminos del Señor? La expectativa de lo que estaba por venir significaba que la verdadera batalla apenas comenzaba. Elías descendió de la colina con la determinación renovada que solo una promesa divina podía inflamar. Cada paso que daba parecía resonar con el eco de fervor en su corazón. La carga de su misión pesaba sobre él, pero a la vez, una nueva fuerza emergía desde lo más profundo de su ser. Las sombras de la noche empezaron a disiparse ante cada rayo de luz que vislumbraba el alba. Mientras Elías avanzaba hacia la aldea, recordó las palabras del Señor. «He escuchado el clamor de mi pueblo». Contempló el perfil de la ciudad a lo lejos,
donde los ídolos de Baal se alzaban, desafiantes ante la verdadera gloria de Dios. En su mente, cada estatuilla, cada altar, parecía reírse de la fe quebrantada de Israel. Sin embargo, también podía ver la latente angustia de su pueblo, las miradas vacías de quienes adoraban a dioses mudos, y su corazón se acentuó con compasión. Al llegar a la entrada de la aldea, Elías se encontró con un grupo de hombres y mujeres que compartían historias de desesperación. Un hombre se acercó, sus ojos llenos de lágrimas, y exclamó: «Elías, el hambre ha azotado nuestra tierra. El día de la lluvia se siente como un susurro olvidado». «Esperad, amigos míos», replicó Elías con la voz firme como la roca. «Escuchad mi mensaje. El Dios que prometió misericordia aún está entre nosotros. Arrepentíos y volved a Él. La lluvia y la restauración están en camino, si tan solo volvéis vuestros corazones a la fuente de toda vida». Los murmuradores comenzaron a callar, sorprendidos. Sin embargo, la voz de la duda seguía susurrando en los rincones de sus corazones. ¿Cómo se atreve a decir que Dios escuchará nuestras oraciones después de años de idolatría?, se preguntaba una mujer con rasgos endurecidos por el sufrimiento. Elías, sintiendo su frustración, recordó la revelación que había recibido. Desde su encuentro en la cima de la colina, sabía que el poder de Dios excedía cualquier ignorancia humana. «No temáis, pueblo mío. Dios ha prometido que el fuego volverá a caer sobre el altar, si renovamos nuestro pacto con Él». La multitud comenzó a aglomerarse, sus ojos buscando respuestas, su fe tambaleándose pero no extinguida. Cada rostro era un espejo de la condición del pueblo, abandonado y perdido, pero aún anhelando por el toque divino. Así, tales palabras comenzaron a resonar en sus corazones. «Si en verdad hay esperanza para nosotros», decía uno entre la multitud, «¿qué hemos de hacer? ¿Cómo podemos volver al Dios que hemos olvidado?» «Rompe vuestros altares a Baal», exclamó Elías, su voz repleta de una santa indignación. «Sacad las imágenes que habéis levantado y clamad por el Creador, que es celoso y justo. Él no desampara a quienes claman en verdad». Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, llevando consigo las palabras de Elías, el cielo se oscureció nuevamente, y un nuevo trueno resonó como un eco de promesa. En su interior, Elías percibió el aullido de un viento más fuerte, un indicio de que la mano de Yahvé estaba en movimiento. Todo esto era parte del plan glorioso que no solo tocaba su vida, sino que rescataba a una nación de su impotencia espiritual y la restauraría a la intimidad con su Creador. En ese momento crucial, Elías sintió un escalofrío, como si algo sobrenatural lo rodeara. Deteniéndose en seco, un pensamiento profundo lo invadió. ¿Y si el sacrificio que el pueblo necesita no solo incluye destruir ídolos, sino también enfrentar al rey Acab y todos los profetas de Baal? ¿Utilizará Dios mi voz para confrontarlos y demostrar su autoridad? La batalla no solo era contra la idolatría del pueblo, sino también contra la ceguera de sus líderes. Un temblor recorrió su ser al darse cuenta del ominoso desafío que tenía por delante. La pregunta flotó en el aire. ¿Sería el instrumento que condujera al pueblo a su salvación o enfrentarían un juicio sin aliento por su infidelidad? Así, mientras el cielo retumbaba, Elías recordó las palabras de su Señor. «He escuchado el clamor de mi pueblo». Conscientemente, el desafío se cernía ante él. La historia aún no había terminado. La intersección de un destino divino estaba a unos pasos de florecer. Y el apremio del cielo ya se manifestaba en el horizonte. Elías, impulsado por la urgencia divina, inició su jornada hacia el palacio de Acab, cada uno de sus pasos resonando con una mezcla de determinación y reverente temor. Mientras atravesaba la aldea, las miradas de su pueblo lo seguían. Sus rostros entremezclaban expectativa y un rayo de antigua esperanza. La confrontación que se avecinaba comenzaba a avivar el fuego de la fe en aquellos corazones, en espera de redención. Al llegar a la puerta del rey, Elías sintió un escalofrío recorrer su alma. Un mensajero del rey, con la cabeza baja, le dijo: «Profeta, el rey Acab no está dispuesto a escuchar a un mensajero de Dios en tiempo de calamidad». Sin embargo, Elías no titubeó. «Dile al rey que el Dios de Israel ha hablado. No habrá lluvia ni rocío, sino hasta que yo lo diga».
La voz del profeta era firme como el trueno, resonando con la autoridad del Altísimo, incluso ante la incredulidad del mensajero. En su encuentro con Acab, Elías fue recibido con desdén. Los ojos del rey ardían con desprecio. ¿Eres tú el que ha traído estas desgracias sobre Israel?, vociferó Acab, intentando doblegar la fe del profeta. No he traído calamidad sobre Israel, replicó Elías, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis dejado los mandamientos del Señor, y habéis seguido a Baal. Su afirmación se cernía sobre la atmósfera como un peso imponente. Aquellos que estaban presentes sintieron la tensión creciente entre el hombre de Dios y el rey que había caído en la trampa de la idolatría. Convoca a todo Israel, ordenó Elías, y también a los 450 profetas de Baal que comen en la mesa de Jezabel. En el monte Carmelo se verá quién es el verdadero Dios. La dirección del desafío era clara, y la chispa de la confrontación se encendió en el corazón del pueblo. Mientras la noticia se propagaba, las aflicciones del pueblo pronto se tornaron en un frenesí de expectativa. En el monte Carmelo, las multitudes fueron reuniéndose, llevando consigo la mezcla de escepticismo y la fe temblorosa que aún quedaba. La culpa y la fe convergían en un mismo espacio donde Elías esperaba demostrar el poder de Dios. Al llegar la gran asamblea, los profetas de Baal comenzaron sus danzas y gritos, clamando a sus ídolos entre gemidos y sacrificios sin respuesta. Observando desde el margen, Elías se mantuvo quieto, sufriendo en silencio ante la desesperanza. Los gritos se convirtieron en alaridos, el tiempo se extendía, y la desesperación crecía. En su corazón, se desató una lucha por la confianza en el poder sobrenatural que le había sido prometido. Entonces, en medio de la confusión, levantó su voz en un clamor a los cielos. ¿Cuánto tiempo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, a él id en pos. Su desafío resonó en el aire como un eco eterno, desafiante y redentor. Cuando el silencio cayó sobre la multitud, y las sombras de la duda aún danzaban entre ellos, Elías tomó 12 piedras, simbolizando a las 12 tribus de Israel. Con fe ferviente, reparó el altar del Señor que estaba caído, y preparó un sacrificio. Luego, mandó que se derramara agua sobre el altar, humedeciendo las piedras, y clamó a Dios una vez más con la certeza de que había llegado el momento del acto divino. Mientras la fe de Elías se entrelazaba con la profunda necesidad de su pueblo, el cielo comenzó a reunir nubes amenazadoras. El trueno resonó como un recordatorio del poder divino que se iba a manifestar. Y justo antes de que la fe se torciera en desesperación, un fuego celestial descendió, consumiendo el sacrificio, el altar y el agua, dejando a todos los presentes boquiabiertos. Los corazones empezaron a cambiar, y una confesión brotó de sus labios. El Señor es Dios. En ese instante, la travesía de Elías se transformó individualmente en una declaración de esperanza colectiva. Pero el conflicto apenas comenzaba. El viento temperoso se agigantó sobre el monte, y Elías se sintió abrumado por el cúmulo de responsabilidades y expectativas. En ese momento comprendió que la victoria sobre Baal era solo un preámbulo. «¿Qué más tienes preparado, Señor?», murmuró Elías, mientras miraba al horizonte. La atmósfera de aquella jornada estaba cargada de electrizantes posibilidades, y con un estremecimiento, se dio cuenta que la magnífica obra de Dios estaba por desplegarse aún más. Así, mientras el cielo se oscurecía y la lluvia se hacía presente, en sus adentros aumentaba la certeza de un nuevo reto. La jornada no ha terminado. El corazón de una nación aún clama por ires y venires, y en la confrontación entre el cielo y la tierra, los destinos de muchos se entrelazarán en la grandiosa narrativa de redención, que solo Dios puede orquestar. A medida que el eco del fuego celestial se desvanecía en el aire, Elías sintió cómo su espíritu se levantaba ante la manifestación gloriosa de Dios. La multitud alrededor de él estaba envuelta en un manto de asombro, y el estruendo de las voces clamando, «¡El Señor es Dios!», resonó como un grito de victoria y liberación. Sin embargo, el profeta no podía ignorar la sombra que se cernía sobre su corazón. La guerra espiritual apenas comenzaba. Después de que la última chispa del fuego divino se extinguió, Elías se dirigió hacia el pueblo con una autoridad renovada. «Venid, recoged a esos profetas de Baal», ordenó, y su voz era firme como la roca. Los mensajeros se apresuraron a cumplir su mandato, llevando consigo a aquellos que habían conducido al pueblo hacia la idolatría. En su interior,
Elías sabía que este acto no solo era de justicia, sino que era un paso indispensable hacia la restauración de Israel. Los profetas, cumplidos en su derrota, eran conducidos con cadenas de vergüenza. Desde los rostros de la multitud se podían ver lágrimas de arrepentimiento, tristeza por haber claudicado ante falsedades. Elías no podía permitir que la historia de dolor y traición terminara aquí. Al elevar su mirada hacia el cielo, un torrente de emoción le desbordó. El Señor ha mostrado su grandeza, y ahora el tiempo de purificación ha llegado, proclamó. Mientras Elías se atrevía a llamar a toda Israel a un nuevo comienzo, Jezabel, desde su palacio, observaba con creciente furia. Su ira era como un volcán a punto de estallar, y se dedicó a tramar cómo obliterar a aquel profeta que había desafiado su reinado. Mandó mensajeros a decirle: «Así me hagan los dioses, y aún me añadan si mañana a esta hora no he hecho como hiciste con ellos». Su amenaza era clara, y Elías, aunque lleno de fe, sintió el frío del temor acechando en su ánimo. Tras escuchar las palabras de Jezabel, Elías vaciló en su firmeza. ¿Acaso la victoria no ha sido suficiente?, se preguntaba, mientras huía hacia el desierto, dejando atrás el pueblo que, aunque había proclamado la gloria de Dios, pronto demostraría ser inconstante una vez más. Se sentó bajo un árbol solitario, la desesperación lo envolvía. «He tenido suficiente, oh Señor. Toma ahora mi vida, pues no soy mejor que mis padres», exclamó, sintiendo el peso de su misión aplastarlo. Pero una suave brisa otoñal pasó por allí, llevándole un mensaje de esperanza. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo: «Levántate y come, porque el camino es demasiado grande para ti». Elías, reconociendo la provisión divina, partió el pan que el ángel le había traído, y fortalecido, supo que no había terminado su andar. Mientras se adentraba en la montaña, donde Dios había revelado su gloria a Moisés, Elías se enfrentaba a un nuevo reto. Dentro de él estaban la duda y la lucha entre la fidelidad a su llamado y el temor a las represalias de los poderosos. Sin embargo, en su desasosiego, un deseo ardía por conocer más de los planes del Señor. Aquella incertidumbre marcaba el latido de su búsqueda del propósito divino, y en ese momento de anhelo, una voz suave y clara le llegó. «¿Qué haces aquí, Elías?», le preguntó el Señor, llamando su atención hacia el profundo anhelo de su corazón. Elías, con lágrimas en los ojos, respondió: «He hecho todo lo que has mandado, y aún así soy perseguido. Y tu pueblo ha abandonado tus pactos». La respuesta del Señor fue reveladora. «Ve y unge a Hazael como rey sobre Siria, a Jehú como rey sobre Israel, y a Eliseo como profeta en tu lugar. A los que escapen de la espada de Hazael, Jehú los matará, y a los que escapen de la espada de Jehú, Eliseo los matará». Elías sintió que cada palabra de Dios era el trazo firme de un plan soberano que buscaba restaurar y dar vida en medio de la calamidad. En la trayectoria de su vida, los destinos de muchos se entrelazarían, y en esa intersección se avisoraba el cumplimiento de promesas aún no reveladas. Así, mientras recibió esta nueva misión, se sintió al mismo tiempo pequeño y privilegiado, consciente de que su lucha era parte de una narrativa mucho mayor que abarcaba generaciones. Los reclamos de un Dios fuerte resonaban en su mente, junto con el conocimiento de que su papel era esencial en el despliegue de la redención de su pueblo. «¿Qué más tienes preparado, Señor?», susurró Elías, una vez más dispuesto a caminar en la senda de la misión, con la certeza de que el plan divino se manifestaría en su tiempo perfecto. A medida que las palabras del Señor calaban profundo en el corazón de Elías, el peso de su misión le llenaba de temor y reverencia. Sabía que debía actuar con rapidez, pero el eco de la amenaza de Jezabel resonaba en su mente, como un tambor lejano que presagiaba tormenta. Elías se postró en la roca santa, anhelando claridad en medio de la confusión que lo rodeaba. «Señor», clamó en su angustia, «¿cómo puedo marchar hacia un nuevo comienzo para tu pueblo, si la oscuridad aún habita entre ellos? ¿Qué podría cambiar sus corazones tan endurecidos?». En esa profunda súplica, las nubes sobre su cabeza comenzaron a oscurecerse, como si el cielo mismo respondiera a la inquietud de su espíritu. Entonces, un fuerte viento comenzó a soplar entre las montañas, removiendo piedras y haciendo retumbar la tierra.
Elías, en el silencio de su ser, recordó las enseñanzas de Moisés. El Señor no siempre está en el viento fuerte, ni en el terremoto. Y así fue como el estruendo de la naturaleza pasó, dejando al profeta con un corazón palpitante de expectativa. No fue sino hasta que el viento se calmó que una voz suave y serena volvió a llamar su atención. ¿Qué has hecho aquí, Elías? Aquella voz, que resonaba con poder, parecía llevar consigo el aliento mismo de Dios, y en ese momento, Elías entendió que su llamado era más que un simple mandato, era una invitación a ser parte del plan divino que se estaba desplegando. Reuniendo valor, Elías respondió al Señor: He hecho según tu palabra, pero siento que soy el único que ha quedado. El pueblo ha desechado tu pacto, y los ídolos aún reinan en sus corazones. La respuesta del Señor fue tan clara como el río que baja de las montañas. No has quedado solo, Elías. He reservado a 7000 en Israel, todos los rodillas que no se han doblado ante Baal. La revelación le dio aliento. El plan de Dios era más grande de lo que sus ojos podían ver. En su mente, vislumbró a aquellos hombres y mujeres que permanecían firmes, fieles al pacto de Yahvé. Levántate y unge a Hazael, continuó el Señor. Así, tú serás el instrumento para desatar mi justicia sobre aquellos que han olvidado mi nombre. Elías sintió que la misión se tornaba más clara, pero también más peligrosa. La unción de un rey estaba destinada a ser un acto de confrontación, y cada paso lo llevaría más cerca del frente de la batalla espiritual. Aún así, el peso de su responsabilidad era ligero en comparación con la victoria que Dios prometía. El profeta emprendió su viaje de regreso, sintiendo el ardor de la verdad en su corazón. Al llegar a la casa de Eliseo, el hijo de Safat, lo halló arando con 12 yuntas de bueyes. La granja era un símbolo de la prosperidad que había traído la lluvia, pero también era el lugar donde la historia de redención de Israel se iba a escribir de nuevo. Al ungir a Eliseo, Elías sabía que esta relación sería crucial en la lucha contra la corrupción reinante en su nación. Cuando las manos de Elías tocaron la cabeza de Eliseo, una chispa de luz pareció iluminar el lugar. El llamado que Dios había preparado desde la eternidad ahora florecía. Ve y sígueme, Eliseo, le dijo Elías. Tu vida será un camino de fuego y prueba, pero a través de ti, la voz del Señor resonará más allá de lo que puedas imaginar. Sin embargo, una inquietante pregunta permanecía en la mente de Elías mientras miraba hacia el horizonte. ¿Qué pasará con Jezabel, Señor? ¿Cuál es su destino en tu plan soberano? La respuesta aún no se revelaba, y así, Elías marchó con Eliseo a su lado, sabiendo que los días de juicio se acercaban, y que cada paso era parte de un propósito divino, destinado a sacudir los cimientos de la iniquidad. Nadie podía prever en ese momento la magnitud del cambio que se avecinaba. Mientras se alejaban, Elías y Eliseo atravesaban un universo de señales de esperanza, y en cada uno de sus pasos, el relato de Dios se entrelazaba con el destino no solo de Israel, sino del mundo entero. Así, en el ruido de la vida, el profeta se preguntaba: ¿qué camino más tiene reservado el Señor para su pueblo? La respuesta aguardaba en los caminos que aún no habían sido recorridos, y el desenlace estaba en una encrucijada, donde las decisiones de hombres y mujeres cambiarían el curso de la historia. Elías y Eliseo continuaron su camino, sus corazones palpitando con un propósito divino. El sol brillaba a través de las nubes que aún se espesaban en el cielo, como si el mismo universo estuviera atento al destino de Israel. En medio de su viaje, Elías no podía sacar de su mente el oscuro reflejo de Jezabel, la reina cuya sed de poder y manipulación había llevado al pueblo a la adoración de Baal. Mientras avanzaban, una sombra de inquietud recorrió el corazón de Elías. «Señor», murmuró, «¿cuándo será el momento en que tu justicia caerá sobre Jezabel? ¿Cuándo se revelará la verdad en medio de su engaño?» En respuesta, el viento fresquito que soplaba acarició su rostro, y sintió en su interior que la simpatía de Dios le abrazaba, recordándole que su tiempo aún no había llegado. Finalmente, llegaron a la ciudad de Samaria. El aire era pesado con la fragancia de la prosperidad material, pero en sus almas había un eco del vacío espiritual que invadía el pueblo. Elías, sintiéndose impulsado por el Espíritu, se dirigió al palacio donde habita el rey Acab, sabiendo que su presencia allí sería el primer paso hacia el cumplimiento del plan divino. Cuando llegaron, el ambiente era opresivo. Las palabras de la leyenda en la boca de los sirvientes lo anticipaban.
El profeta ha venido de nuevo. El rey Acab, sentado en su trono, recibió a Elías con un claro desdén, pero en su mirada había un tinte de miedo. ¿Eres tú, Elías, el que perturba a Israel? Preguntó, y su voz era afilada como un cuchillo. No he perturbado a Israel, respondió con firmeza Elías, sino tú y la casa de tu padre, al dejar los mandamientos del Señor y seguir a los Baales. Estas palabras fueron como relámpagos en la oscuridad. Resonaron en el aire pesado, y se hicieron eco en los corazones de los presentes. En ese momento, el ambiente pareció transformarse. La fortaleza de Acab, construida sobre mentiras y la idolatría de Jezabel, comenzó a tambalearse ante la verdad. Elías sintió el poder de Dios a su alrededor. Convoca a todo Israel en el monte Carmelo, proclamó. Allí, el pueblo verá quién es verdaderamente el Dios que responde con fuego. Así se desvelará el engaño de la reina. Las palabras de Elías provocaron un murmullo entre la multitud, mientras que Acab, aunque temeroso, se vio arrastrado por el miedo y la intriga. Un sentimiento de expectativa ferviente se apoderó de todos mientras el rey enviaba mensajeros para convocar a la nación. Al caer la noche, con el cielo oscurecido, Elías miró al horizonte, vislumbrando el fuego del juicio de Dios preparado para caer. Su corazón latía con la certeza de que el momento se acercaba. Miró a Eliseo, cuya mirada reflejaba un profundo deseo de ver el poder de Dios manifestarse. En ese instante, una voz resonó en el silencio de su ser. Ponte firme, pues se culmina la verdad que he decretado. Era el aliento de Dios, el mismo que había llenado a Moisés y a los profetas. Elías supo que estaba a punto de enfrentar la oculta y siniestra verdad alrededor de Jezabel, pero también un triunfo de liberación. Las señales estaban en el aire, y la confrontación se perfilaba en el horizonte. ¿Qué destino le espera a Jezabel?, se preguntó Elías en su alma. Sin embargo, esa respuesta, como un misterio guardado en el corazón de Dios, aún aguardaba su revelación. Así, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, una sensación de anticipación flotaba entre ellos, como una promesa de que lo que estaba a punto de suceder cambiaría el rumbo de toda una nación. El silencio antes de la tormenta anticipaba el momento en que el juicio de Dios sería revelado. Una señal de que Dios nunca había dejado de ser soberano sobre todas las cosas. En ese instante, Elías entendió que lo que estaba frente a él era solo el principio de algo mucho mayor. ¿Qué otro plan tenía Dios reservado para su pueblo en esta época de revelaciones y juicios? El aire en Samaria se volvió tenso. Un susurro de expectativa se apoderó de las calles mientras los mensajeros de Acab partían hacia las aldeas, convocando al pueblo al monte Carmelo. Las familias, aún incrédulas, comenzaron a abandonar sus hogares, dejando atrás ídolos y altares que alguna vez reverenciaron. El pueblo se movía como un río desbordante, guiado por un deseo escondido de regresar a la verdadera adoración. Elías, junto a Eliseo, se preparaba para la confrontación con la oscuridad que Jezabel había sembrado. Una sombra de determinación cruzó el rostro de Elías mientras su mente se afanaba por entender el alcance de lo que Dios había decretado. La noche caía, pero en su corazón ardía una luz de esperanza. Señor, que no sea en vano nuestra intervención, clamó en oración, sintiendo el pulso divino resonar en su ser. Al llegar al monte Carmelo, el frío viento soplaba, trayendo consigo ecos de promesas olvidadas. El lugar estaba marcado por la historia, como un altar donde Aarón había levantado sacrificios a Dios. Observando el vasto horizonte, Elías sintió que cada montaña y cada arbusto alrededor eran testigos de la verdad que estaba a punto de desvelarse. Cuando se reunió con el pueblo, el murmullo se dispersó ante su presencia. Con voz potente, Elías se alzó. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Sus palabras fueron como un trueno que retumbó en los corazones de aquellos que habían puesto su confianza en ídolos mudos. Allí, en la cima del monte, las dudas comenzaron a disiparse, revelando la necesidad de una decisión. El desafío fue lanzado, una prueba que resonaba con ecos de revelaciones antiguas. Los profetas de Baal, que traigan sus toros y clamen a su Dios. Yo haré lo mismo y el Dios que responda con fuego, ese será el verdadero Dios. Los profetas de Baal, unos 400,
Alzaron sus voces y danzaron frenéticamente alrededor del altar que habían levantado, llamando a su Dios en desesperada súplica. El tiempo pasó y Elías se mantuvo como un faro de fe, observando su frenesí desde la distancia. ¿Dónde está Baal? ¿Es que no puede responder?, les provocó, y las risas y burlas de la gente resonaron bajo el cielo estrellado. Al caer la tarde, Elías ascendió al altar que había reparado. Con manos firmes, colocó la ofrenda sobre la leña, y llenó 4 tinajas de agua que, vertidas sobre el sacrificio, crearon un estanque alrededor de la ofrenda, e hicieron imposible cualquier atisbo de manipulación humana. El Dios que es capaz de encender el fuego aún en medio de las aguas, ese es el Dios que merece nuestra confianza, declaró, aprisionando la atención de todos. Con fe inquebrantable, Elías se arrodilló, orando. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Su voz, reforzada por el Espíritu Santo, resonó en el cielo, y un fuego descendió, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras y hasta el agua en el foso. El asombro cubrió el rostro del pueblo, y un grito unánime brotó de sus corazones. ¡El Señor es Dios! En medio del estruendo de alabanzas y clamor, la sombra de Jezabel acechaba en la distancia. El corazón de Elías latía con fuerza. Sabía que esta victoria podría atraer la ira de la reina. ¿Qué vendría después de la gloria? La oscuridad intentaría sumergir de nuevo a Israel en la desesperación. Mientras la multitud se regocijaba, una sensación envolvió a Elías. Era el peso de la lucha espiritual que aún aguardaba. No hemos terminado, reflexionó en el fondo de su ser. Con cada resplandor de fuego, la oscuridad de Jezabel se cernía más cerca, y Elías supo que pronto enfrentaría una nueva revelación del propósito divino, que aún en las noches más sombrías, Dios continuaría revelando su soberanía. ¿Qué desenlace le aguardaba a la reina envuelta en engaño? El misterio de lo que estaba por venir quietaba sus pensamientos, pero el eco de la promesa divina aún resonaba. Las puertas del infierno no prevalecerán. El pueblo, rejuvenecido por el fuego divino y la verdad que había quedado al descubierto, clamaba y danzaba, pero en las sombras del Carmen, Jezabel observaba con furia implacable. Sus ojos, como brasas ardientes llenos de venganza y odio, eran testigos de la derrota que había caído sobre los profetas de Baal. Con el corazón turbado, Elías sintió la tensión palpable del peligro que se avecinaba. ¿Acaso no entiendo, Señor?, murmuró Elías al aire, mientras el resplandor del fuego se desvanecía. Has demostrado tu soberanía ante los hombres, pero el poder de mi voz podría no ser suficiente para calmar la tempestad que se aproxima. Jezabel no se cruzará de brazos. Su ira será feroz. Pronto, un mensajero llegó, entre jadeos, llevando antecedentes espantosos. Oh Elías, la reina ha jurado que te dará muerte antes de que caiga el sol de mañana. Su rencor se alimenta de tu victoria. Elías sintió un escalofrío recorrer su piel. La reina, cuya sombra había oscurecido la adoración a Dios, no se detendría ante nada para aplastar la luz que había resplandecido sobre Israel. En ese momento, el profeta, una vez tan seguro y fuerte, titubeó entre el llamado de su misión divina y el miedo que emergía en su corazón. En el fondo de su ser, una lucha comenzó. Con ese pensamiento, sus pies encontraron movimiento, y con el susurro del viento como aliado, abandonó el monte Carmelo, dejando atrás a la gente que había recuperado su fe, ahora cubierta por un velo de ansiedad. Se adentró en el desierto, donde el silencio se hacía eco de su desasosiego. Señor, suplicó Elías, ¿por qué los de tu pueblo son tan ciegos y ellos caen en la trampa de la venganza? No es yo, sino tú, quien has sido deshonrado ante los ojos de la reina. Fortaléceme o quítame la vida, pues no soy más que un hombre. Detrás de las arenas movedizas de su frustración, una presencia profunda se acercaba. Dios, en su infinita misericordia y poder, encontró al profeta en su estado de quebranto. Con una brisa suave, lo animó a levantar la vista. Elías, ¿qué haces aquí? La obra no está terminada. Tú eres mi instrumento, y debéis regresar a la alabanza del pueblo que te he confiado. Elías, aún temeroso, sintió un ardor dentro de él, la chispa de un fuego divino que había comenzado a arder, aún más fuerte por su renuencia. ¿Qué piensas que haré, Señor, frente a la furia de Jezabel?
Su mano pesada siempre cae sobre tus enviados y no habrá lugar a donde huir cuando ella me encuentre. Pero la voz de Dios, como un trueno que rompe la oscuridad, proclamó: Elías, el plan que tengo para ti no es solo de fuego de sacrificio, es de vida y renovación. Tu lucha no es solo tuya. En la senda de la desolación, yo he reservado un remanente fiel que tendrá la victoria. Aquellos que han traicionado mi confianza sin saberlo, tampoco les será tan fácil permanecer en la sombra. Ciertamente, he de levantar nuevos profetas que hablen en mi nombre. Las palabras de Dios pesaron como oro puro, arrastrando a Elías hacia un nuevo destino. Una resolución comenzó a llenarlo. Así hablaré, dijo, dejando que la luz se filtrara a través de su miedo. Iré de regreso, no solo como profeta, sino como un renovador del pacto. Sin embargo, sabiendo en el fondo de su corazón que la confrontación con Jezabel era inminente, Elías vio una última visión. Mientras se preparaba para su regreso, a través del desierto, un eco resplandeciente parecía retumbar de las profundidades de la eternidad, como un recordatorio de que Dios siempre tiene un propósito mayor, incluso en las pruebas más oscuras y peligrosas. Recuerda, resonó la voz sagrada en su mente. Yo estoy en control. Y el final no es más que el principio de lo que he de hacer. ¿Qué más revelaré a través de tu obediencia? ¿Cuál será el próximo paso en el despliegue de mi soberanía que cambiará el corazón de Israel para siempre? Mientras Elías emergía del desierto, un nuevo propósito ardía en su corazón. Sabía que su retorno no era simplemente un regreso a la misión, sino el comienzo de una confrontación decisiva que podría restaurar a Israel o sumirlo más en la desesperación. Al acercarse a Samaria, la ciudad que una vez había sido un bastión de idolatría y corrupción, sintió la presión palpable de las heridas aún abiertas en su pueblo. Volveré a despertar la llama de la fe, pensó con determinación. La conversación con Dios había sellado su valentía. Sabía que Él estaba en control y que cada paso que dio era parte de un plan divino que trascendía su entendimiento. Al llegar a la puerta del palacio, vio a los sirvientes murmurar entre sí. Las noticias de su desafío en el Monte Carmelo aún reverberaban en el aire. Sin embargo, a pesar de la victoria, el temor de Jezabel se cernía como una nube oscura. Con un ardor renovado, dio un paso firme hacia el interior del palacio, su corazón pulsando con la expectativa de un encuentro monumental. El rey Acab lo aguardaba, un hombre dividido entre los ecos de la adoración a Baal y el temor a la divinidad que había visto manifestarse. Cuando Elías apareció, un silencio sepulcral envolvió la habitación. ¿Has vuelto para atormentarme, Elías?, preguntó Acab, su voz temblorosa y llena de vacilación. Elías, sustentado por la autoridad de Dios que lo acompañaba, afirmó: No he venido para atormentarte, rey, sino para mostrarte que el Señor es el único Dios verdadero. Así, con la voz potente de un anunciador celestial, Elías comenzó a profetizar. El tiempo ha llegado para que Israel elija la adoración a ídolos o el retorno al pacto con Yahvé. No hay más lugar para la tibieza. El fuego de Dios ha descendido, y el altar de Baal ha sido desmantelado. Las palabras de Elías resonaron con tal poder que aquellos que escuchaban sabían que estaban ante un testimonio de la grandeza divina. Preparad vuestros corazones, pues un juicio pronto se avecina. Llamaré a la tierra y a su pueblo al arrepentimiento. Prepárense, porque lo que se avecina revela la soberanía de Dios. Acab, sintiéndose atrapado entre dos reinos, miró a Elías con una mezcla de temor y asombro. A su alrededor, los nobles susurraban, algunos escépticos, otros temerosos de la ira de Jezabel. En ese dramático momento, Elías decidió actuar con la fuerza de su fe. Convocad a todo Israel de nuevo en el Monte Carmelo. Todos los profetas de Baal y sus seguidores deben ser traídos para enfrentar el poder del Dios de Israel. Las vibraciones de su voz atravesaron las paredes del palacio, y el rey, aunque titubeante, se vio empujado por las fuerzas de la advertencia y la esperanza. El pueblo de Dios necesitaba un nuevo amanecer en la fe. Envió mensajeros a todos los rincones del reino, susurrando de nuevo la esperanza de una restauración de la adoración correcta. Mientras los mensajeros corrían, Elías sintió a su lado la presencia de Eliseo, quien había estado observando cada movimiento con el fervor de un discípulo determinado. «Estoy contigo, maestro»,
¿Cómo prolongaremos esta confrontación?, preguntó Eliseo, sintiendo el peso de la retórica divina. Debemos prepararnos para llamar a los corazones de nuestro pueblo de regreso a Yahvé, respondió Elías. El desafío no es solo con los hombres, sino con los poderes que han robado la fe de Israel. Cuanto más temprano respondamos, más almas podremos rescatar del peligro de la idolatría. La realidad de sus palabras resonó como un eco en el palacio. Sus corazones palpitaban con expectativa. El camino de su ministerio resplandecía en la proximidad de lo que se avecinaba. Sin embargo, una sombra se cernía sobre la búsqueda de la verdad. La ira de Jezabel amenazaba con oscurecer aún más el camino. Mientras tanto, Jezabel recibió la noticia de la convocatoria. Su rostro se contorsionó con furia. ¿Cómo se atreve a desafiar mi autoridad? Este profeta debe ser detenido, murmuraba. Un fuego de venganza comenzó a arder en su interior, mientras convocaba a los asesinos de su reino. Tejían un oscuro plan para acallar la voz que había retumbado en el pueblo. El día de la confrontación se acercaba, y mientras Elías y Eliseo se preparaban para el desafío en el monte, la tensión en el aire era palpable. Sin embargo, el corazón de Elías parecía estar equipado con un coraje renovado, con la certeza de que las revelaciones de Dios encaminarían a Israel hacia la libertad. Mientras avanza el día, aclara tus pensamientos, Eliseo, dijo Elías, resignado a la enormidad de lo que estaba por suceder. El pueblo necesita saber que su Dios no los ha abandonado, y la justicia de Yahvé se manifestará como un rayo de amor, incluso en medio del juicio. A medida que el sol ascendía en el horizonte, Elías sentía la tensión del tiempo que se avecinaba. La certeza de que el plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse mantenía su fe firme ante la lucha que se avecinaba. ¿Qué hará Dios en este momento de elección y revelación?, se preguntaba Elías, mientras su corazón palpitaba al ritmo del eterno anhelo de un pueblo que necesitaba ser redimido. Un nuevo ciclo comenzaba. El eco de la verdad se preparaba para cambiar todo, y el desenlace del plan de Dios aún aguardaba en el horizonte.